El título de hoy es Jubilarse a los 65 en Bolivia. ¿Qué hay con los jóvenes? Soy Jaime Albarracín, a través de Palenque TV. La actual administración del Estado, mediante algunos de sus voceros del área, hizo conocer meses atrás con algunas agrupaciones sociales que habría el debate sobre la jubilación obligatoria de los trabajadores que cuentan con un empleo fijo a los 65 años de edad. Como está establecido por ley, un trabajador puede jubilarse a los 58 años, una mujer a los 55, reitero, 55, pudiendo bajar la edad de jubilación un año por cada hijo que tenga. Es decir, que podría jubilarse a los 51 años si tiene 4 hijos o hijas. Lo que sucede es que existen sectores laborales en el país cuyos trabajadores continúan laborando más allá de los 58 años. Es el caso del sector salud o el de educación. ¿Por qué nace este debate, que lleva a los administradores del Estado a proponer la jubilación a la referida edad? ¿Por qué algunos de los sectores afectados ya mostraron su resistencia a la propuesta? Hay varias respuestas posibles. Primero, que en Bolivia los adultos mayores que van de los 60 años hacia adelante ha aumentado. Según datos del INE, los adultos mayores bolivianos pasaron de representar 8,1% del total de la población en 2012 a 9,5% para 2020 y a 11,5% el 2030, que refleja el inicio del proceso de envejecimiento de la población en el Estado boliviano. Actualmente, la edad media en el país está alrededor de 27 años. Sin embargo, la pirámide poblacional sigue la tendencia de reducir su base, mientras que continúa el crecimiento tanto en el centro como en la parte alta, situación que refleja el incremento de las personas de la tercera edad. Otro aspecto es que las tasas de empleo y desempleo en Bolivia, en cuanto a jóvenes, es alta, lo que llevaría a pensar entonces que la propuesta de jubilación obligada a los 65 busca abrir espacio laboral a las nuevas generaciones. Se considera joven a una persona que tiene entre 16 y 28 años. Según el INESAD, organismo dedicado a estudios laborales en Bolivia, la tasa de desempleo fue ascendiendo entre la población joven cada año, hasta que en 2020, debido a la pandemia por COVID, los indicadores se dispararon subiendo de 13% en mujeres y a 11,5% en hombres. Esto con relación al 20,5% y 18,3% respectivamente. Para 2021, estos índices de desempleo bajaron a 11% en mujeres y 9,8% en varones. Según una encuesta continua de empleo desarrollada por el INE, la población ocupada de 60 a 98 años comprende alrededor de 565.810 personas, 312.180 hombres y 253.630 mujeres. A su vez, la población inactiva, sin empleo, en la misma categoría de edad, alcanza los 303.833 personas, de las cuales un 41,8% es jubilado o benemérito y 58,2% persona de edad avanzada. ¿Por qué un trabajador que tiene más de 65 años no quiere jubilarse? La respuesta inmediata que se esgrime es que las rentas de jubilación son muy bajas. Según datos del Ministerio de Economía, a mayo de este año, el Sistema Integral de Pensiones tiene 2,5 millones de asegurados. Cuenta con 195.268 jubilados, de los cuales 133.771, el 68% del total, se benefician con la pensión solidaria de vejez. Según datos del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros del Ministerio de Economía, un 58% de los jubilados con una pensión de vejez en el Sistema Integral de Pensiones percibe una renta que oscila entre 1.000 y 4.000 bolivianos. El Boletín Económico de este Sistema Integrado de Pensiones a 2021 señalaba que la cantidad de beneficiarios que cuentan con una pensión de vejez a diciembre del año 2022 alcanza a 46.235 asegurados. Los jubilados que perciben una pensión de hasta 1.000 bolivianos llegan a 1.900. Los que tienen una pensión de 1.001 bolivianos a 2.000
llegan a 9.993. Los que obtienen 2.000 a 3.000 bolivianos suman 8.700 y así sucesivamente. La situación entonces es bastante compleja. Por un lado, el empleo está escaseando. Por otro lado, las personas no quieren jubilarse por una baja renta, lo que representa entonces la generación de un círculo vicioso que de alguna manera en algún momento determinado tendrá que romperse. Ese es el contexto que faltaba hoy. Vamos a iniciar con las informaciones, comentarles que el comisionado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estamos hablando de José Caballero, afirma que Bolivia tan solo ha cumplido 4 de las 36 recomendaciones que dejó el GIEI para poder reparar las vulneraciones a los derechos humanos en el país. La mañana de esta jornada, la delegación de Comisión Internacional de los Derechos Humanos y el relator para Bolivia, José Luis Caballero, observó el escaso avance en el cumplimiento de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Esto con relación a la violencia registrada en los conflictos postelectorales del 2019. También el informe destacó la aprobación de la política plurinacional de reparación integral para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el marco de la primera recomendación, que contiene los criterios generales para la implementación de los mecanismos de reparación sobre los cuales ya hemos estado conversando. Y la Comisión, al respecto, ha valorado de manera muy positiva la ampliación de los mecanismos de ayuda humanitaria que se han implementado para algunas de las víctimas de los hechos de violencia. Se destaca también, además, las fases de implementación que deben atenderse posteriormente en el proceso de cumplimiento. El informe identifica así que aún se encuentra pendiente de cumplimentar el marco existente en materia de reparaciones a través de una aprobación de la ley, de una ley para las reparaciones. Esto es un desafío muy importante en sede legislativo, y de un plan de acción sobre la política integral de reparaciones diseñado de manera participativa con todas las víctimas de los hechos de violencia que relata el informe del GIEI. Pasada la media jornada, el relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llegó hasta la parroquia de San Francisco de Asís, en Sencata, donde asociaciones de las víctimas de la masacre del 2019 presentaron su informe. Bueno, y las recomendaciones tienen un fin claro, no son hechas porque sí, porque alguien piensa que son justas o son injustas. Se hacen porque se desarrolla un análisis de situación. En torno a aquello se fijan plazos para que se pueda dar cumplimiento a estas recomendaciones. A eso obedece la presencia aquí en Bolivia de este alto comisionado de la CIDH, porque se suele decir que justicia que llega tarde es justicia que no funciona. Entiende, 4 de 36 es un número definitivamente llamativo. Con todo, el gobierno se está comprometiendo a dar cumplimiento cabal y final a todas estas sugerencias. El informe nos muestra el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las víctimas. Esta visita de alto nivel muestra el compromiso con las víctimas, la importancia de escuchar a las víctimas y de creerle a las víctimas en todo el sufrimiento y el dolor que han pasado en estos últimos tiempos. La comisión en estos días de visita a Bolivia va a estar en Sencata, va a estar en Guayani, va a escuchar directamente de voz propia a todas las víctimas. Pero también va a cumplir una agenda con nuestro fiscal general del Estado, con 7 de los 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque uno de los compromisos que tenemos en la trilogía de memoria, verdad y justicia, las 36 recomendaciones del GIEI que fueron planteadas tan acertadamente por el informe, que es histórico y que es un modelo en la región, van a tener un cumplimiento, van a tener la premisa fundamental de velar por los derechos de las víctimas. El compromiso del gobierno ante la delegación de la CIDH es de seguir trabajando para brindar una reparación integral y las garantías de no repetición de estos actos funestos.
Continuamos hablando sobre este tema. El rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, en Santa Cruz, acusa a la CIDH precisamente de ser funcional a los gobiernos de turno con informes que no ayudan a cambiar la justicia en Bolivia. La presencia de la CIDH en Bolivia es un acto decorativo, folclórico, y seguramente están adelantando el carnaval en nuestro país. No tienen ninguna incidencia en lograr la transparencia de la justicia. No hay ningún hecho, ningún informe emanado de la CIDH que haya ayudado a transparentar la justicia en este país, que haya ayudado a consolidar la democracia en este país. Por lo tanto, la presencia en este país es un mero acto decorativo, seguramente de rigor y nada más. No va a cambiar en nada la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país. Ojalá que con la declaración constitucional del Tribunal Constitucional conocida el día de ayer, liberen a la presidenta constitucional Yanine Áñez y liberen también al gobernador Luis Fernando Camacho, porque la declaratoria constitucional basa su resultado en base a la declaratoria constitucional 01-2020. Y esta visita, la presencia de este alto comisionado, ha tenido también, o ha abierto en todo caso también, la posibilidad de que la expresidenta Yanine Áñez le envíe una carta no ya exigiendo que se haga justicia con ella, es decir, que se dé un debido proceso, sino también ahora pidiendo que se enjuicie, que se lleve a proceso a Evo Morales. Mediante una carta al comisionado José Luis Caballero de la CIDH, Yanine Áñez manifestó que Evo Morales también debe ser investigado por los hechos de 2019, debido a que también sucedieron durante su mandato como presidente del Estado. La expresidenta mencionó que la investigación del GIEI debería abarcar los hechos ocurridos durante el gobierno de Morales. Recordar que el citado informe del GIEI abarca un periodo entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, lo cual implica 2 mandatos presidenciales, es decir, también al señor Evo Morales Ayma y otras personas vinculadas, siendo hechos como los de Ventilla y Montero, entre otros, los que también corresponde investigar y sancionar, señala la carta. Áñez lamentó que no haya sido investigado Morales y considera que esto demuestra la falta de independencia de la justicia. La exmandataria denunció que solo han existido investigaciones parcializadas en su contra. En este marco pide al comisionado que la visita en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores para escucharla. De lo contrario, señaló que la llegada de la comisión a Bolivia será carente de equidad y plenamente injusta. Vamos a cambiar de información, comentarles que Evo Morales reveló que en una reunión con máximas autoridades del gobierno del presidente Luis Arce se debatió y se decidió el juicio ordinario a la expresidenta Yanine Áñez después de un duro debate con el ministro de Justicia. Iván Lima, desde el primer momento, intentó juicio de responsabilidades a la Áñez. Esta jornada, el expresidente y líder nacional del movimiento al socialismo, Evo Morales, reveló que en una reunión de alto nivel del gobierno de Luis Arce Catacora se debatió y decidió el juicio oral de la exmandataria Yanine Áñez, después de un duro debate con el ministro de Justicia, Iván Lima. Morales destacó que del acto fue testigo el Pacto de Unidad de ese entonces, asimismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, Andrónico Rodríguez, y jefes de bancadas del movimiento al socialismo. Tuvimos varias reuniones en Sacaba, presidente, vicepresidente, a veces ministro de la presidencia y sobre todo ministro de Justicia, Iván Lima. Duro debate, derrotamos un debate jurídico que no responde al juicio de responsabilidad de la Áñez. Y ahí, quiero decirles, suspendió el vicepresidente una reunión. Al mes siguiente, otro debate. El Áñez me amenazó Lima me amenazó con procesos, si no es juicio de responsabilidades. Le dije, procesenme, primero son los muertos. O el Tribunal Supremo Electoral que demuestre un documento para que hagan juicio de responsabilidades. Finalmente ganamos ahí la batalla y el presidente Luis Arce se ha comprometido a retirar del Ministerio Público el pedido de juicio de responsabilidades. Y hasta ahora no se cumple.
Bueno, Evo Morales hace revelaciones a veces que pueden complicar las cosas, las situaciones. Lo que acaba de manifestar en esa suerte de guerra, de guerrillas que mantiene con el actual gobierno, ¿no es cierto?, con sus ex aliados, pues puede tener una consecuencia muy seria, ¿no es cierto? No es poca cosa lo que ha dicho. Bueno, ahora se ha conocido que en el marco del primer proceso contra Yanine Áñez por los sucesos de 2019, la justicia ha vuelto a resolver que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, permanezca en reclusión preventiva por 30 días más. El abogado Víctor Nina, defensa de Lidia Patti, informó que tras audiencia se determinó la detención preventiva por 30 días más para el gobernador Luis Fernando Camacho dentro del caso Golpe de Estado 1. Más la medida extrema de la detención preventiva, se ha demostrado la necesidad de cautela, la instrumentalidad de mantener al sindicado Luis Fernando Camacho Vaca en esa medida extrema, más aún teniendo en cuenta que de la revisión del cuaderno de investigaciones hay abundante prueba que demuestra que en 2019 ha existido un golpe de Estado. En ese entendido, el Ministerio Público se ha comprometido que al concluir esta ampliación de 30 días va a emitir el requerimiento conclusivo, es decir, la acusación formal, lo que vamos a reiterar también mediante un memorial al Ministerio Público, a efectos de que se pueda garantizar el Estado social democrático de derecho en el país, ¿no? Bueno, los elementos que se han tomado en cuenta es que faltan 3 declaraciones testificales de testigos que se van a tomar en estos días, el informe conclusivo de la Comisión de Investigadores, que en la fecha siguen latentes como ese periodo de fuga y obstaculización, extremos que hasta la fecha no han elevado, y el cumplimiento del plazo de una detención preventiva no opera de manera llana en la libertad pura y simple. Esta debe ser invocada por la parte agraviada, o es decir, por los imputados. En ese entendido, tampoco el día de ayer se ha desvirtuado o se han elevado los riesgos procesales y se ha pedido una cesación de la detención preventiva. En consecuencia, el petitorio que estaba enmarcado de ampliación. Vamos a cambiar nuevamente el rumbo de las informaciones. Continúa el conflicto sobre el Congreso de la Laucaeñe. Precisamente el equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, estamos hablando del ala de Evo Morales, denunció que la Sala Constitucional Cuarta de La Paz no los notificó con la resolución constitucional de Ibir Garzama de reconocer el Congreso de la Laucaeñe. La resolución de Ibir Garzama salió mucho antes que el fallo de la Sala Constitucional Primera. Pero hoy en día el fallo de la Sala Constitucional Primera, ayer todos vieron la nueva resolución del Tribunal Supremo Electoral, ojo, que no toca la resolución 344, simplemente inserta una nueva redacción a la resolución 344. En cambio, ahora, con esta notificación de la resolución de Ibir Garzama, ojo, tienen que tomar en cuenta todas las reparaciones a los derechos vulnerados, a toda la militancia del movimiento al socialismo y al Congreso de la Laucaeñe. Significa que ellos tienen que empezar a tomar todos los recaudos para que en esta nueva resolución se pueda inscribir la nueva directiva. Va a validarse el Congreso de la Laucaeñe, pero para ello necesitamos esta notificación. Mañana yo los invito a todos a estar atentos en el Tribunal Supremo Electoral, porque estaremos con todo el equipo jurídico. Al igual que hemos estado hoy día desde las 8 de la mañana aquí en Presidencia, estaremos con todo el equipo jurídico tratando de acelerar esta situación y de que se cumplan pues los plazos y que se pueda dar la posibilidad de acceso a la justicia y de verdad poder reparar los derechos inculcados contra nosotros. Tarde o temprano van a tener que dar cumplimiento a esta disposición, porque si no lo hacen van a violentar la norma, las disposiciones jurídicas, y pueden ser también pasibles a procesos judiciales. Por lo tanto, tarde o temprano van a tener que cumplir con esta disposición. Entre tanto, se habla ya de que Evo Morales debe llamar nomás pues a todos quienes representan al MAS, a eso que ellos mismos han denominado IPSP, para que cualquier congreso tenga la validez necesaria y no sea impugnado.
La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Nelly Arista, confirmó y ratificó que la directiva del Movimiento al Socialismo, a la cabeza de Evo Morales, debe llamar a un nuevo Congreso Nacional, ratificando que en esta oportunidad se lo haga en consenso con las organizaciones matrices de este partido político. Asimismo, la vocal indicó que hasta la fecha no fueron notificados con la resolución del juzgado de Ibirgarzama de Cochabamba. A partir de esa resolución que hemos emitido ayer, la 392, el Congreso del Movimiento al Socialismo debe reunir el consenso para realizar sus congresos. Me refiero que el artículo 13 del Estatuto del Movimiento al Socialismo reconoce a sus organizaciones fundadoras y matrices, que son las 13 UCB, Bartolinas, CISAS e Interculturales. Estas, para poder hacer un congreso, tienen que siempre observar el consenso, y el consenso pues tiene que ser entre estas organizaciones y la Dirección Nacional del MAS. No podrían rechazar porque conforme al artículo 13, artículo 10 del Estatuto del MAS está establecido. Es parte sustantiva estas tres organizaciones, tienen que sí llegar a consensuar. Eso nos dice la resolución emitida ayer en La Paz por la Sala Constitucional Primera, que deben llegar a un consenso para realizar sus congresos. No hemos sido notificados a la fecha con la resolución de Ibirgarzama, por eso estamos esperando para poder también observar, para cumplir con esa resolución, porque nosotros, este alto tribunal del órgano electoral, somos oidores de la Constitución Política del Estado. Amigos, momento de hacer una pausa, pero cuando retornemos estaremos hablando de temas económicos y estaremos escuchando la posición de la Cámara Nacional de Comercio al respecto. Sí, porque hay temas económicos pendientes que esperan que se resuelvan el próximo año. Así es, amigos, ya retornamos.